Me quedé allí, bajo las luces blancas del vestíbulo del complejo turístico, mirando a mi esposa reír con sus amigas al otro lado del suelo de mármol, como si yo no existiera. Se suponía que estábamos de vacaciones juntos, nuestra primera escapada en más de 2 años. Ella lo rogó, dijo que necesitaba tiempo lejos con personas que la hicieran sentir viva. Yo pagué la mayor parte, pero ahora estaba allí, maleta en mano, mientras ellas bebían champán y susurraban tras uñas manicuradas. Y entonces lo dijo, lo suficientemente alto como para que todo el vestíbulo lo escuchara: «Oh, no reservé una habitación para ti, cariño. Pensé que te quedarías en otro lugar. Esta parte es para la élite, somos las únicas personas importantes aquí». Su amiga Madison se rió y añadió: «Sí, no queríamos que la energía masculina estropeara el ambiente». Todas rieron como chicas malas de secundaria, con los ojos brillantes y los brazos perfectamente bronceados rozando a mi esposa mientras chocaban sus copas. Miré directamente a Emily, mi esposa desde hace 6 años, y todo lo que vi fue una extraña con tacones de diseñador, no la mujer que una vez lloró viendo viejas películas de Pixar conmigo, no la mujer que solía escabullirse a medianoche por hamburguesas cuando estaba embarazada de nuestra hija. Simplemente sonrió, sin culpa, sin vergüenza, sin explicación. Así que dejé caer mi maleta. «Entonces me iré», dije con calma mientras mi corazón comenzaba a fracturarse en cámara lenta. Buena suerte siendo importante sin una maldita alma que realmente le importe un jo quién eres. Y me fui. Sin gritos, sin súplicas, solo un silencio vacío en el vestíbulo mientras mis pasos se desvanecían. Ignoré sus llamadas. Dejé que los mensajes de texto se acumularan. «Emily, ¿a dónde fuiste?» «Madison, Dios mío, estás siendo dramático». «Emily, vuelve, solo estábamos bromeando». «Emily, deja de ignorarme». «Emily, si estás tratando de arruinar este viaje, no ganarás». «Emily, no hagas una escena». Pero no me detuvieron. Nadie lo hizo. Caminé hasta que el complejo desapareció detrás de las palmeras, encontré una cabaña de playa barata a 2 millas por la costa, pagué en efectivo y me senté allí, en la oscuridad, mirando el océano. Solo, humillado. Y pensé que eso era lo peor. Pensé que la falta de respeto, la vergüenza pública, la crueldad a sangre fría de fingir que ya no importaba, eso era tocar fondo. Pero ni siquiera había llegado al primer escalón, porque 3 horas después sucedió algo impensable. Regresé, no por ella, no para rogar, sino porque dejé mi billetera en mi maleta, la misma maleta que dejé caer como un peso muerto en el vestíbulo del complejo. Cuando volví a entrar por las puertas de cristal, el conserje levantó una ceja. No me detuvo. Nadie lo hizo. El vestíbulo estaba vacío ahora, tenuemente iluminado, así que tomé el ascensor hasta el piso donde se alojaban Emily y su élite. Pisos silenciosos y pulidos, vistas al océano, nada parecía real. Mi maleta todavía estaba allí, apoyada contra una silla lujosa cerca de su suite. La agarré, la abrí, encontré la billetera, pero entonces lo escuché. Risas. No solo la de ella. La voz de un hombre, baja, segura, demasiado cerca. «Realmente te has estado muriendo de ganas, ¿no?» Y luego su voz: «Dios, no tienes idea. Me aburre hasta la muerte. Tú, sin embargo, sabes cómo tocar a una mujer». No respiré. Seguí el sonido hasta una puerta entreabierta. Adentro, las velas parpadeaban, la música sonaba, la ropa en el suelo, mi esposa, mi Emily, estaba envuelta en una toalla, ahorcajada sobre un tipo que nunca había visto antes, en el borde de la cama. Él le besó el hombro, ella echó la cabeza hacia atrás, gimiendo como si estuviera en una película barata. Me quedé congelado, mirando, escuchando. «Es un po perdedor», susurró. «No puedo creer que todavía esté casada con esa decepción andante». Él se rió. Ella le mordió el labio y yo morí por dentro. No se trataba de una habitación, ni siquiera del viaje. Esto había estado sucediendo durante mucho tiempo. Retrocedí, maleta en mano, con los oídos ardiendo, la vista latiendo. No la confronté. Todavía no. Porque quería que pensara que se había salido con la suya. Porque la mejor venganza es saber más de lo que la otra persona cree que sabes. Y Emily no tenía ni idea de lo que se avecinaba.
Regresé a esa cabaña en la playa en completo silencio. Sin música, sin llamadas, sin lágrimas. La puerta crujió cuando entré y me senté en el borde de la cama, mirando la madera descolorida del suelo como si pudiera ofrecer alguna explicación. Mis dedos estaban tan apretados alrededor de la billetera que el cuero se había doblado. No solo me estaba engañando, se estaba burlando de mí, degradándome, riéndose a mis espaldas con su pequeña camarilla de víboras con botox y algún tipo que probablemente ni siquiera sabía su apellido. Y yo había estado financiándolo todo. Las vacaciones, la ropa, su maldita manicura que agarraba su hombro mientras ella lo montaba como un trofeo. No dormí esa noche. Me acosté en la cama, con los ojos bien abiertos, el corazón latiendo como tambores de guerra en mi pecho, repasando cada momento de los últimos 6 meses. Las noches tarde, las misteriosas cenas de trabajo, la repentina obsesión por el fitness, el teléfono constantemente boca abajo, todo estaba allí, cada pista que elegí no ver, y ahora no podía dejar de ver ninguna. Por la mañana, mi teléfono había explotado con mensajes. Emily, ¿dónde C ***jo estás? Emily, estás actuando como una loca. Emily, no hagas un berrinche solo porque no te saliste con la tuya. Emily, si no vuelves, me voy mañana. Sin disculpas, sin explicaciones, solo manipulación y actitud, como si yo fuera el problema. Así que respondí con una frase, te vi con él. Silencio durante 4 horas. Nada. Luego, finalmente, Emily, entendiste mal, me estaba consolando. Emily, estaba borracha, no pasó nada. Emily, siempre asumes lo peor. Emily, eres inseguro y nos está arruinando. Mis manos temblaron mientras leía la última. La audacia, la absoluta falta de respeto. Sabía exactamente lo que vi. Su cuerpo, su voz, sus palabras, ninguna cantidad de malentendidos iba a deshacer eso. Así que le envié una foto. Una imagen borrosa pero inconfundible que tomé por la puerta. Sus labios medio desnudos unidos a los de él, sus piernas envueltas alrededor de su cintura. No había lugar para la negación. De nuevo, silencio. 1 hora más tarde, llamó. No respondí. Volvió a llamar. Luego Madison. Luego otra amiga. Puse el teléfono en silencio y fui al bar de la calle, pedí un whisky solo, me senté allí con la ropa del día anterior, sintiéndome como un personaje en la película de otra persona. En algún momento, un tipo a mi lado me preguntó si estaba bien. No recuerdo lo que dije, probablemente algo como, no realmente. Él asintió como si lo supiera. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Emily, ¿podemos hablar? Emily, solo sube a la suite, por favor. Emily, arreglemos esto. Y entonces algo dentro de mí cambió. Me sentí entumecido. No solo herido, no solo enojado, terminado. Pero todavía quería ver su cara cuando se diera cuenta de que había perdido el juego. Así que regresé por última vez. Las puertas del ascensor se abrieron al mismo pasillo donde anoche me había humillado como a un perro callejero. Esta vez caminé más despacio, más erguido. No como un hombre buscando respuestas, sino como un hombre que ya lo sabía todo. Llamé. Abrió la puerta envuelta en seda, el maquillaje corrido como si hubiera llorado. Sus ojos se abrieron cuando me vio, luego se suavizaron. Jake, respiró. ¿Karine? No dije nada, simplemente pasé junto a ella hacia la suite. El mismo tipo no estaba allí, probablemente corrió en cuanto vio mi mensaje. Cobarde. La habitación olía a su perfume y a traición. Iba a decírtelo, dijo. Me reí. Realmente me reí. ¿Cuándo? Después de tu próxima sesión de consuelo. Cometí un error, dijo. No significó nada. Apreté la mandíbula. ¿Me llamas perdedor, Emily? Sus labios se abrieron. Estaba borracha. No, estabas siendo honesta. Borracha solo te dio coraje. Se acercó, con la mano extendida como si pensara que todavía podría ser el idiota que la tomaría. Pero no me moví. Me avergonzaste, me mentiste, te acostaste con alguien más mientras yo todavía estaba bajo el mismo techo, dije. ¿Lo siento?
No lo sientes, solo te atraparon. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Jaque, no hagas esto, podemos solucionarlo. No, dije. Puedes solucionarlo sola. Y la dejé allí parada, medio vestida, sin palabras, como la mentira que era. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Salí de esa suite y seguí caminando hasta que llegué a las escaleras. Esta vez no tomé el ascensor. Necesitaba sentir cada paso bajo mis pies, cada golpe como un sello que sellaba el final de cualquier ilusión en la que hubiera estado viviendo. Afuera, el sol se estaba poniendo, la playa brillaba dorada, las olas susurraban como si estuvieran tratando de calmar el fuego en mi pecho. Pero nada podía. ¿Crees que conoces a una persona? ¿Crees que el amor significa lealtad? Pero aprendí algo brutal en ese momento: a veces, la persona que duerme a tu lado ya se ha ido mucho antes de que siquiera haga una maleta. De vuelta en la cabaña, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas. Miré al techo y me pregunté cuántas otras mentiras me había tragado solo para mantener la paz. Cuántas sonrisas falsas. Cuántos "te amo" que sabían a ceniza saliendo de su boca. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. No hizo preguntas, solo dijo: ¿quieres una ruptura limpia o quieres guerra? Y yo dije: quiero que la verdad le cueste todo. Al mediodía se estaban redactando los papeles del divorcio, mis cuentas se estaban bloqueando, la casa que compramos juntos a mi nombre, las tarjetas de crédito canceladas, su membresía del gimnasio cancelada, su auto alquilado a través de mi negocio. No iba a dejar que se fuera y se quedara con la fantasía. Volvió a llamar, 10 veces ese día. No respondí. Luego envió un mensaje de texto: Emily, le dije a mi mamá que estás teniendo una crisis nerviosa. Dice que la llames. Emily, no empeores las cosas. Emily, si lo haces público, también te humillarás a ti misma. Emily, Jaque, estoy embarazada. Me quedé mirando ese último durante mucho tiempo. Mi pulso ni siquiera se aceleró, porque sabía que no lo estaba. Había sacado esa carta una vez antes, cuando encontré mensajes para un tipo llamado Corey en su teléfono hace 2 años. El mismo pánico, la misma táctica. No estaba embarazada entonces y no lo estaba ahora. Así que respondí con una palabra: pruébalo. No respondió, y fue entonces cuando supe que no le quedaba nada. El resto del viaje transcurrió en una neblina de furia silenciosa y victorias privadas. Encontré un abogado en su estado natal, congelé los bienes conjuntos, incluso rastreé al tipo con el que estaba, un corredor de finanzas de poca monta de Scottsdale llamado Hunter, con un historial de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo. No parecía tan arrogante cuando le envié una advertencia formal a través de canales legales. Me aseguré de que su jefe también la viera. Ya no estaba jugando al marido. Había terminado de ser amable. Cuando finalmente regresé a casa, la casa se sentía diferente. Fría, más grande de alguna manera. Caminé de habitación en habitación, mirando los muebles que elegimos, las fotos que enmarcamos, los recuerdos de viajes que claramente significaban más para mí que para ella. Tomé una caja, revisé cada cajón, cada armario, y empaqué cada rastro de ella. Perfumes, joyas, su manta favorita, su equipo de pilates, sus estúpidos diarios llenos de afirmaciones que nunca cumplió. Luego lo llevé todo a la casa de su madre y lo dejé caer en el jardín delantero sin decir palabra. 3 días después, apareció en mi puerta. Maquillada, con el cabello rizado, esa falsa sonrisa triste estirada en su rostro. Lo siento, dijo antes de que yo siquiera abriera la puerta mosquitera. Ya dijiste eso, respondí. No, lo digo en serio. La cagué. Me asusté. Me sentí atrapada. Estaba confundida. Incliné la cabeza. ¿Confundida es acostarse con otro hombre mientras tu esposo paga tus vacaciones de lujo? Sus ojos parpadearon rápidamente. No planeé que sucediera. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Sin embargo, planeaste todo lo demás. El viaje, las mentiras, la humillación, dejarme sin habitación como si fuera un extraño. Intentó hablar, pero levanté una mano. No estoy aquí para pelear.
Solo quería ver tu cara cuando dijera esto, no volverás. No hay forma de arreglar esto. Lo arruinaste y he terminado de salvar a alguien que me ahogaría para mantenerse a flote. Tragó saliva. No lo dices en serio. Me acerqué, la miré a los ojos. Lo digo en serio, y en el fondo sabes que no te mereces otra oportunidad. Me miró fijamente por un segundo, luego el interruptor se activó, como siempre. Apretó la mandíbula, sus ojos se enfriaron. Bien, espetó. Buena suerte encontrando a alguien que te tolere. Sonreí. No querría a alguien que pudiera. Luego volví a entrar y cerré la puerta con llave. Pasó una semana. Ni una sola llamada de ella. Sin mensajes de texto, sin mensajes de voz llorosos. Esta vez se había quedado en silencio, pero no porque lo entendiera. No, se estaba reagrupando, calculando. Así es como funcionaba Emily. No sentía remordimiento, sentía inconvenientes. Pensé que estaría más destrozado para entonces. Pensé que estaría paseándome por los pasillos, revisando mi teléfono, repasando viejos recuerdos como un tonto patético en una película de ruptura. Pero la verdad es que me sentía más ligero, como si hubiera estado aguantando la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. Por supuesto, hubo momentos, destellos, en los que el pasado golpeaba como un puñetazo en el estómago. La forma en que solía acurrucarse junto a mí cuando tenía frío, las tontas bromas internas que teníamos, la forma en que solía susurrar buenas noches, como si fuera un ritual. Pero entonces la recordaba con esa dulce toalla deslizándose por su muslo, esa sonrisa engreída cuando dijo que no tenía habitación, la forma en que su voz goteaba veneno cuando me llamó perdedor, esa imagen nunca me abandonó, quemó todo lo demás. Luego llegó el momento en que supe que tenía que enterrarlo todo para siempre. Recibí una llamada de su padre. No había hablado con él en más de un año. Nunca fuimos cercanos. Siempre tuvo esa distancia engreída, como si yo no fuera lo suficientemente bueno para su hija, pero demasiado útil para ignorarlo. Comenzó con una pequeña charla, como si fuera cualquier otro martes. Luego lo soltó, escuché sobre el divorcio. No dije nada. Está molesta. Tal vez más de lo que deja ver. Esperé, lo dejé colgado en el silencio al que claramente no estaba acostumbrado. Nos contó su versión. Pensé que preguntaría si hay alguna posibilidad. Lo interrumpí. Se acostó con otro hombre, se burló de mí, me mintió, me humilló públicamente y luego me dijo que había entendido mal. Silencio. Ah, dijo después de una pausa. No mencionó eso. Por supuesto que no. Pero se aseguró de decirle a todos que la abandoné, no. No respondió, lo que significaba que sí. Me reí en voz baja. Déjala que cuente su historia. He terminado de corregir la percepción de la gente. ¿Sé la verdad? Intentó dar marcha atrás, sugirió que nos sentáramos y lo habláramos como adultos. Terminé la llamada sin decir una palabra más. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico de ella. Sin asunto, sin saludo, solo una frase: te arrepentirás de esto cuando seas viejo y estés solo. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego hice clic en responder y escribí: no, me arrepentiré de haberme quedado con alguien que me hizo sentir solo cuando todavía era joven. Y presioné enviar. Al día siguiente fui a la oficina y le conté todo a mi socio comercial. No las cosas personales, eso lo mantuve en secreto, pero lo suficiente como para explicar por qué me tomaría un tiempo libre. Me miró, asintió una vez y luego me entregó un sobre. Adentro había 2 boletos de primera clase a Italia. Roma. Ve, aclara tu mente. Uno de los de M está abierto. ¿Lleva a alguien o no? No pregunté por qué. No lo necesitaba. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Se presentan con silencio, no con simpatía. Así que empaqué una maleta, solo la mía. Sin basura de nadie más. Sin lápices labiales, sin notas pasivo-agresivas pegadas al espejo del baño. Solo yo. Y en el vuelo, en algún lugar sobre las nubes, finalmente me permití respirar sin el peso de sus expectativas, sus críticas, su traición. No sabía quién sería al otro lado de esto, pero sabía muy bien quién ya no era.
No era el hombre parado en el vestíbulo de un complejo turístico viendo a su esposa humillarlo frente a sus amigas. No era el esposo al que le hacían gaslighting para que creyera que estaba loco. No era el idiota que creía que el amor podía sobrevivir a la falta de respeto. Era libre. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar solo. Roma era ruidosa, viva y descaradamente caótica. Era exactamente lo que necesitaba. Deambulé por las calles sin ningún destino, simplemente siguiendo a donde me llevaran los pies. Adoquines bajo mis zapatos, extraños rozándome, risas resonando por los callejones, nadie me conocía aquí, a nadie le importaba mi historia o la mujer que apuñaló un matrimonio por la espalda con una sonrisa perfecta y una risa falsa. Y eso era perfecto. La primera noche me senté solo en un café cerca del río Tíber. Una mesa pequeña, una botella de vino, un plato de carbonara. El camarero me preguntó si estaba esperando a alguien. Negué con la cabeza y dije, no. Solía esperar a alguien. He terminado con eso. Me miró como si lo entendiera demasiado bien. Al otro lado de la calle, una pareja se besaba como si estuvieran tratando de borrar el mundo. No me inmuté. No aparté la mirada. Me permití sentir el aguijón y superarlo. Solíamos ser Emily y yo así, antes de que ella se convirtiera en una extraña con mi apellido. Al día siguiente visité una pequeña galería. El arte nunca fue lo mío, pero había una pintura que me detuvo en seco. Una sola figura en un campo en llamas, sola, sin correr, solo de pie en medio de las llamas, viendo cómo todo caía a su alrededor, pero sin intentar salvarlo. Me quedé allí durante quizás 30 minutos, mirándola, y me di cuenta de que ese era yo. No salvé el matrimonio. No la arreglé. No apagué el fuego. Dejé que todo ardiera. Y tal vez esa era la única forma en que algo real podía volver a crecer. Más tarde esa noche recibí otro correo electrónico de Emily. De nuevo, asunto, ¿crees que eres mejor que yo ahora? No respondí. Ni siquiera leí el resto, simplemente lo arrastré a la papelera y bloqueé su dirección. Intentó con la culpa, intentó con la ira, intentó con la manipulación, ahora estaba intentando con la proyección. Pero lo gracioso es que yo no estaba tratando de ser mejor que ella. Era mejor. No por orgullo, sino por supervivencia. Mientras ella jugaba con los corazones de las personas y decía mentiras entre cócteles, yo estaba aprendiendo a ser una persona completa de nuevo. Una persona que no necesitaba la validación de alguien que ni siquiera recordaba quién era yo realmente. Unos días después conocí a alguien. No así, nada romántico. Su nombre era Riley, una fotógrafa de viajes de Austin. Me preguntó si podía compartir mi mesa en un café abarrotado. Empezamos a hablar, a reír, a intercambiar historias sobre la vida, los planes fallidos y los lugares que todavía queríamos ver. No me preguntó sobre mi pasado y yo no se lo ofrecí. Solo éramos dos extraños existiendo en el mismo momento. Antes de irse, dijo, tienes una tormenta en los ojos, pero todavía estás de pie. Eso es raro. No supe cómo responder, así que solo sonreí. Después de que se fuera, me di cuenta de que no había pensado en Emily durante horas, y se sentía bien. Realmente bien. En mi última noche en Roma, me paré en una azotea con vista a la ciudad. Las luces parpadeaban, música distante flotaba en el aire, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentí vacío. No sentí que me faltara nada. Porque la verdad es que no perdí una esposa. Me deshice de un peso muerto. Una mujer que preferiría impresionar a sus amigas que estar al lado de su esposo. Una mujer que se rió mientras me veía salir de un vestíbulo pensando que volvería arrastrándome. Confundió mi amabilidad con debilidad, pero olvidó que todo hombre tranquilo tiene un límite. Ella cruzó el mío. Y ahora puedo construir algo nuevo. Algo que no esté construido sobre mentiras, manipulación o humillación pública disfrazada de broma. Algo real. Y Emily pasará el resto de su vida preguntándose cómo perdió a un hombre que habría hecho cualquier cosa por ella, mientras yo paso el resto de la mía asegurándome de no conformarme con menos nunca más. El viaje en avión a casa fue tranquilo. No vi una película. No leí. Solo miré por la ventana, viendo las nubes pasar como fantasmas en cámara lenta, y dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer.
El hombre que abordó ese vuelo no era el mismo que se fue. Algo fundamental había cambiado. Ya no estaba buscando un cierre. Ya no me aferraba a los y sí. Ni me preguntaba qué podría haber hecho diferente. Hice mi parte. Me presenté. Amé mucho. Creí en nosotros incluso cuando ella no lo hizo. Eso fue más que suficiente. Cuando aterricé, mi teléfono estaba lleno de mensajes de voz de amigos en común. Algunos acababan de enterarse, algunos estaban preguntando por mí, otros ofrecían el tipo de falsa preocupación que oculta la curiosidad. El tono siempre era el mismo, no sabíamos que llegaría tan lejos. Pensábamos que ustedes eran sólidos. Nunca dijo una palabra sobre ser infeliz. Por supuesto que no. Estaba demasiado ocupada interpretando el papel, y yo era su accesorio. No respondí a nadie. Tenía mi propia vida que construir ahora. Durante las siguientes semanas, corté lazos como un cirujano con un bisturí. Sus restaurantes favoritos desaparecieron de mi lista, las listas de reproducción de Spotify que hicimos juntos eliminadas, las fotos respaldadas, almacenadas, guardadas bajo llave como evidencia archivada. No la estaba borrando, solo la estaba quitando de la primera fila de mi vida. Ya no merecía esa vista. Entonces, una noche, recibí una carta. Una real, no un correo electrónico, no un mensaje de texto. Escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre. Era de ella. Conocía su letra como la mía. Letras inclinadas, demasiada presión en los bucles. Casi no la abro, pero la curiosidad no siempre es una opción. Adentro había una sola página. Sin disculpas, sin emoción real, solo esto, nunca quise que llegara tan lejos. Estaba enojada y estúpida, y quería sentirme poderosa. Pensé que volverías arrastrándote y demostrarías cuánto importaba. No esperaba que te fueras y te quedaras fuera. Supongo que nunca entendí al tipo de hombre con el que me casé hasta que lo perdí. Sin firma, sin amor, solo su drama habitual envuelto en un lazo de medias verdades. Quería que me sintiera culpable. Quería que recordara a la chica con la que me casé y olvidara a la mujer en la que se convirtió. Pero ya no estaba jugando a ese juego. Doblé la carta, encendí un fósforo y observé cómo el papel se convertía en cenizas en el fregadero. Esa era la última parte de ella que existía en mi casa. Un mes después, el divorcio finalizó. Limpio, frío, eficiente. No me presenté en el tribunal. No lo necesitaba. Mi abogado me envió un mensaje de texto con una línea, está hecho. Y con eso, ella también. Lo curioso es que nunca pensé que sería el tipo que contaría este tipo de historia. Pensé que estaría celebrando aniversarios, persiguiendo niños por el patio trasero, planeando viajes de jubilación a la Toscana algún día. En cambio, obtuve traición, humillación pública, mentiras disfrazadas de risas. Pero también obtuve algo más, claridad. Del tipo que solo obtienes cuando todo se quema hasta los cimientos y te das cuenta de que todavía estás de pie. Si estás leyendo esto y estás donde yo estaba, cuestionando, dudando, encogiéndote para mantener unida algo roto, escúchame, aléjate. No por venganza, no para demostrar nada. Aléjate porque la paz es mejor que ser amado por alguien que no te respeta. Porque la lealtad no significa nada de un mentiroso. Porque tu dignidad no es una negociación. Y si ella se parece en algo a Emily, eventualmente volverá. Siempre lo hacen. Pero para entonces ya te habrás ido. No solo físicamente, emocionalmente, mentalmente, tan profundamente ido. Y finalmente se dará cuenta de que nunca dejó a un hombre que era débil. Perdió a un hombre que era demasiado fuerte para dejarse tratar como basura. Ese es el tipo de dolor que llevan para siempre. Y tú llevarás la libertad. Empecé a correr de nuevo. No para escapar de nada. Ya no estaba huyendo de los recuerdos. Estaba corriendo porque podía respirar de nuevo. Porque mis piernas necesitaban moverse de la forma en que mi vida había comenzado a moverse. Hacia adelante, rápido, decidido, sin mirar atrás. Todas las mañanas, antes del amanecer, salía a la calle, con los auriculares puestos, el mundo todavía dormido. La ciudad se sentía diferente en esas horas. Honesta, despojada,
como si no estuviera fingiendo ser algo que no era. Exactamente como quería vivir ahora. Una mañana, unas 6 semanas después del divorcio, pasé por una pequeña cafetería que no había notado antes. Cansado, con sudor en la camisa, entré. Sin fila, solo una barista con una sonrisa torcida y ojos somnolientos. Levantó la vista hacia mí y dijo: «Pareces un hombre que finalmente está empezando de nuevo». Parpadeé. «¿Qué te lo ha dicho?», pregunté. Se encogió de hombros. «Estás corriendo con ira, no con miedo. Ese es el paso 2». Le pregunté cuál era el paso 3. Sonrió. «Correr porque te amas a ti mismo de nuevo». Volví al día siguiente. Y al día siguiente. Finalmente, dejé de ir solo por café. Empecé a escribir de nuevo. Nada elegante, solo pensamientos, momentos, cosas que no había dicho en voz alta. Páginas llenas de dolor antiguo, nueva claridad y verdades brutales que una vez evité. Como ignoré las primeras señales. Como excusé su frialdad porque no quería parecer inseguro. Como le creí cuando dijo que era demasiado necesitado cuando todo lo que quería era el mismo amor que le di. Pero también escribí sobre lo bien que se sentía reclamar mi espacio, mi voz, mi mente. Lo pacífico que era despertar y no prepararme para minas terrestres emocionales. Entonces, una noche, me encontré con una pareja con la que solíamos salir. Brett y Tessa. No habíamos hablado en meses, no desde que la noticia del divorcio se extendió por nuestro círculo como un cable con corriente. Fueron educados. Demasiado educados. «¿Cómo te va?», preguntó Tessa, con un tono suave y cargado. «Mejor de lo que esperaba», dije. «Peor de lo que merecía». Brett asintió con firmeza. «No sabíamos ni la mitad, hombre». «¿Ella?». «Tiene un verdadero talento para reescribir la historia». Levanté una ceja. «¿Está hablando?». Suspiró. «Le dijo a la gente que la abandonaste, que eras frío, controlador». Me reí una vez, bruscamente. Por supuesto que lo hizo. Pero aquí está la cosa, ya no me sentía enojado. Porque las mentiras solo importan cuando todavía quieres que la gente crea en ti. Y ya no necesitaba la aprobación de nadie. La verdad era mía y era suficiente. Más tarde esa semana recibí un último mensaje. Llegó a través de un amigo en común, alguien de quien no había tenido noticias en mucho tiempo. Me envió una captura de pantalla. Era la historia de Instagram de Emily. Una foto de ella parada sola en una playa con una copa de vino. Leyenda: a veces no te das cuenta de lo que tenías hasta que lo pierdes. Y debajo, la canción que sonaba de fondo. Alguna melodía cursi llena de arrepentimiento sobre segundas oportunidades y amor perdido. Debería haberme afectado. Debería haber retorcido algo dentro de mí. Pero no lo hizo. Todo lo que sentí fue distancia. No solo física, sino emocional, espiritual. Como si estuviera mirando a través de un telescopio una versión de mi pasado que ya no podía tocarme. Ella todavía estaba actuando, todavía tratando de disfrazar su culpa con poesía y filtros. Pero yo ya no era su público. Había terminado de ser un personaje en su espectáculo. La historia real, la que importaba, estaba sucediendo fuera del escenario. Y era mía. Unos meses después vendí la casa. La que elegimos juntos. La que tenía las contraventanas blancas y el columpio del porche que ella nunca usó. Las habitaciones que resonaban con peleas escondidas bajo conversaciones educadas. La cocina donde cocinaba la cena mientras ella se desplazaba por su teléfono, ignorando cada palabra que decía, a menos que se tratara de ella. No me llevé mucho. Solo lo que importaba. Algunos libros, mis discos, una foto enmarcada de mi papá y yo de cuando era niño. Antes de saber que se sentía la traición. Antes de creer que el amor significaba entregar tu columna vertebral para mantener a alguien feliz. Me mudé a un lugar más pequeño. Más limpio, más simple. Mío. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Una noche me paré en mi nuevo balcón, viendo la ciudad respirar debajo de mí. Sin gritos, sin hombros fríos, sin culpa por ser demasiado o no lo suficiente. Solo aire. Y en esa quietud, algo me impactó.
No me había permitido creerlo hasta entonces. Sobreviví a ella. Las mentiras, el gaslighting, la humillación, la aventura, todo. Y no solo sobreviví. Salí más agudo, más fuerte. Oh, ella pensó que me había roto. Pensó que dejarme sin habitación era una jugada de poder. Dejar que sus amigas se burlaran de mí, decir que no era lo suficientemente élite, era su pequeña rebelión. Acostarse con otro hombre se suponía que le recordaría que todavía podía llamar la atención. Pero al final, todo lo que hizo fue liberarme. Dejé de preguntarme si me extrañaba. Dejé de esperar que cambiara. Porque la verdad es que no me importa en quién se convierta ahora. Me importa en quién me convertí. Un hombre que no ruega por amor. Un hombre que ve las banderas rojas antes de que se envuelvan alrededor de su garganta. Un hombre que se aleja cuando le faltan el respeto, no por orgullo, sino porque el respeto por uno mismo no es un lujo, es una necesidad. Y si pudiera decirle una cosa a cualquiera que esté pasando por el mismo infierno que yo, es esta: no necesitas que ella se disculpe. No necesitas un cierre. No necesitas que vean tu valía. Solo necesitas alejarte y seguir caminando. Las personas correctas no necesitarán que las convenzan para amarte. Y las incorrectas, déjalas que te vean sanar desde la banca a la que te empujaron. Porque hay algo hermoso en estar roto y reconstruirte sin ellas. Ese es el tipo de fuerza que nunca tendrán.